En esta oportunidad veremos el tema de los codificadores, que vienen a ser circuitos combinacionales con los cuales generamos códigos a partir de algún evento en las entradas. El codificador es un bloque funcional que identifica qué entrada está activa y genera su respectiva representación binaria a la salida. Y existen dos tipos, los codificadores sin prioridad y los codificadores con prioridad. Y por lo general van a tener 2 a la n entradas y n salidas, aunque esto no siempre es cierto. Acá tenemos el circuito típico codificador con 2 a la n entradas y n salidas. Las principales aplicaciones que podemos percibir son las que tienen que ver con teclados. Un teclado es un dispositivo que requiere de un circuito que codifique cada tecla que se haya presionado, de tal manera que es un circuito con muchas entradas y tal vez pocas salidas en la que identificamos un código por cada tecla. El codificador sin prioridad tiene la siguiente condición, que solo codifica correctamente si se activa tan solo una entrada. Si activamos más de una entrada, la salida será errónea. Veamos cómo generamos el circuito combinacional del codificador sin prioridad de 4 a 2, 4 entradas, 2 salidas. Ponemos una tabla de verdad donde tenemos todas las entradas, en este caso 4 entradas, y las 2 salidas que corresponden al código. Y aquí por comodidad estamos colocando en la tabla de verdad solamente las combinaciones que se van a presentar. Es así que tenemos, por ejemplo, que si activamos la entrada 0 y no activamos las otras 3, cumpliendo la condición, generamos el código 0. Si activamos la entrada 1 y no activamos las otras 3, generamos el código 1. Y así sucesivamente hasta generar el código 3. Y notamos que si estas son las únicas combinaciones que se van a presentar, entonces las salidas, si las veamos de forma independiente, notarán ustedes que se activan I1 solamente cuando W2 se activa o si no W3. Y así generamos la primera ecuación. I1 es la salida W2 o W3. Y la salida 0 se activa la salida entrada 1 o la entrada 3. Y de esta manera generamos de una forma sencilla las ecuaciones para el codificador sin prioridad. Pero tener presente que tiene que darse la condición que dijimos. Y el circuito asociado será este de acá, donde la salida I0 es la suma de W1 más W3 y la salida I1 es la salida W2 más W3. Notar que la entrada W0 no actúa, pues cuando activamos esta, la idea es que se genere el código 0. Y de hecho, como no se van a activar las otras 3, la suma de esos dos valores siempre serán 0 para ambos casos. Pero acá tendríamos una ambigüedad, no sabremos realmente si se activó W0 o no, con tan solo ver el código. Para eso generamos una tercera señal que le llamamos GS, que viene del inglés got something, que significa que tengo algo en la entrada o se activó alguna entrada, y que simplemente seguirá la ecuación de la suma de las entradas. De esta forma podemos discernir entre la situación de tener W0 activado y no activar ninguna entrada. Si no activamos ninguna entrada, se genera el código 00. Pero si vemos GS y es 1, pues corresponderá a la entrada 0 activada. Veamos la descripción VHDL. Usando la entidad codificador sin prioridad, tenemos el puerto con la entrada W, que es un vector trace down to 0, indicando de esta forma podemos resumir una entrada de forma vectorial, e Y, que viene a ser un vector de 2 bits, 1 down to 0, y la salida GS, que es una salida normal STD logic. Si vemos ahora la arquitectura, vemos que el circuito del codificador sin prioridad será begin, ponemos las ecuaciones que acabamos de ver y tenemos la descripción VHDL de nuestro circuito codificador. Veamos ahora el codificador con prioridad. ¿Qué pasa si activamos más de una entrada? Cosa que puede ocurrir muy comúnmente cuando tenemos un teclado. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Entonces, lo que se define es un codificador con prioridad. Le damos la prioridad al mayor, por decir. Entonces, necesitamos de alguna manera generar un circuito que discierna las prioridades. Es así que si activo las entradas 1, 4 y 7, la salida debe ser la del código 7, 1, 1, 1. Se realiza el codificador con prioridad conectando una etapa previa al circuito de codificador sin prioridad. O sea, vamos a usar el circuito sin prioridad con la condición de que le conectemos un circuito previo, el cual seguirá o hará la resolución de prioridades. ¿Qué significa esto? De que si se activa más de una entrada W, pues solo se activará la de mayor prioridad H. Si activo W1, W2 y W3, solo H3 deberá activarse, cosa que mi codificador sin prioridad funcionará sin problemas. Entonces necesito generar unas ecuaciones intermedias para H0, H1, H2 y H3. Y esto lo hacemos de la siguiente forma. Como H3 va a tener, o mejor dicho, la entrada 3 va a tener la mayor prioridad, la entrada intermedia
H3 será pues simplemente dependerá de W3, no depende de las otras W. En cambio, si quiero tener la prioridad en H2, será simplemente cuando no se active W3, pero activamos W2. H1 será cuando no active W3, no active W2, pero sí activo W1. Y H0 será no activo W3, no activo W2 y no activo W1, pero activo W0. Con estas ecuaciones intermedias puedo discernir entre la situación y poder generar la lista de prioridades. Y conviene tener también nuestra salida GS para indicar si se activó alguna entrada. Tenemos aquí el circuito de codificador con prioridad, donde H3 es igual a W3, H2 es igual a W3, no se activa W3, pero se activa W2, H1 es igual a que no se active W3, ni W2, pero se activa W1, y H0 no se activa W3, no se activa W2, no se activa W1, pero se activa W0. Y a continuación, a las entradas intermedias o salidas intermedias, le conectamos el circuito sin prioridad, que ya conocemos, y 1 igual a H3 más H2, y 0 igual a H1 más H3. Y la salida adicional GS, que es la suma de las funciones H. Y este es el circuito de codificador con prioridad.